revisar que el abogado pueda hacer asuntos y tenga la experiencia en asuntos de migración, y si hay algo relacionado con un asunto criminal, verifiquemos si él también tiene esa experiencia, porque muchas veces la falta de experiencia de un abogado criminalista en migración puede ocasionar problemas graves para el cliente. ¿Cuáles son mis derechos? Los derechos que yo tengo como cliente es precisamente que se me explique mi proceso a profundidad, que de cualquier documento que se prepare se me dé una copia, que se me establezcan o se me expliquen los diversos escenarios en los que me puedo yo enfrentar para que pueda tomar las decisiones. Usted puede hacer diversas consultas, pero contrate al abogado que más confianza le dé. El abogado que usted crea que es la persona indicada para defender su asunto, pues ya sea ante Corte de Migración, ante Corte Criminal, etcétera, etcétera. Es muy importante que desconfíe cuando un abogado le está garantizando al 100% su asunto, ya que el abogado no puede garantizar un asunto, eso es ilegal aquí en los Estados Unidos. También usted tiene el derecho de verificar que el abogado le demuestre con documentos que él tiene la licencia para practicar como abogado en la jurisdicción que corresponde al estado donde usted vive. En casos de migración si tiene licencia en un estado puede actuar también en otro porque son asuntos federales, eso no tiene mayor problema, pero sí es muy importante que si usted va a contratar al abogado verifique, ya sea para peticiones o para defensas en corte, que el abogado y usted están firmando el poder de abogado que demuestra que usted está teniendo representación legal. De otra forma, se considera que usted se está representando a sí mismo y cualquier equivocación en el proceso da como resultado el que usted sea solamente el responsable. Eso me lleva a comentarles, mucho cuidado, los notarios públicos nos ayudan muchísimo en este país para los documentos, en algunos casos ellos son los que notarizan los documentos, pero aquí en los Estados Unidos no es como en nuestros países que tienen que ser abogados. Tenga cuidado también con esa situación. Otro de los derechos que yo tengo es que en mi contrato se debe de especificar cuál es el asunto que va a atender el abogado. Es decir, si yo tengo un caso de deportación, ahí se tiene que establecer, pero si tengo un caso adicional de no licencia, tengo que hablar con el abogado para que se abra un nuevo contrato y muy probablemente pague una cantidad extra porque es otro asunto. Es muy importante esa situación. Es muy importante que si el contrato tiene que quedar todo por escrito, la representación, los planes de pago si es que se los da y que se establezca que no le van a cobrar más. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues lamentablemente hay abogados sin escrúpulos que están cobre y cobre y cobre, o es su estilo, pero si usted está de acuerdo lo tienen que poner por escrito. También, si es en inglés o en español, no importa, preferentemente debe de ser en español. Si usted no habla inglés el día de su entrevista, vaya con alguien que hable buen inglés. También señale qué personas, su esposa, su esposo, algún hijo, están autorizados para ir a pedir informes de ese asunto, porque si llega cualquier persona y usted no lo autorizó, el abogado no puede darle información a esa persona si usted no está presente porque viola el privilegio de confidencialidad de su asunto. Es muy importante que considere esta situación. ¿Cuáles son las obligaciones y los derechos de los abogados? Bueno, la obligación de él es representarlo a usted en el caso que se establece en el contrato. Su derecho básicamente es cobrar sus honorarios. Desconfíe cuando le garantizan al 100% los asuntos. ¿Por qué? Porque nadie le puede garantizar, porque no depende solamente del abogado, depende de su récord, depende de las autoridades de migración. Los tiempos no los marca el abogado, los tiempos de resolución los marca precisamente las autoridades migratorias. Tenga usted muchísimo cuidado, esté alerta, no tenga miedo. Tenemos que estar alertas para tomar las mejores decisiones en estos tiempos aquí en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, tengan una excelente noche, sean felices.